Amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy, continuando con la línea de tiempo de historia del Perú, ¿no? Hablando de la historia del Perú republicano, vamos a hablar sobre el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, un personaje que es muy recordado en la historia peruana por haber liderado la resistencia durante la guerra con Chile, ¿no? Durante 1881 y 1883. Resistencia que va a durar hasta la batalla de Huamanchuco, que se dio el 10 de julio de 1883 y que fue la última batalla de dicha guerra, dicho sea de paso. Pero después el Perú va a tener una guerra civil que va a enfrentar a iglesistas contra caceristas, una guerra civil que se da debido a que Miguel Iglesias había firmado la paz con el gobierno de Chile. Aunque Andrés Avelino Cáceres reconoció al final la paz con Chile, pero no reconoció a Miguel Iglesias como presidente y él se termina autoproclamando presidente legítimo. Y hay que decir de que el gobierno de Cáceres era reconocido por Bolivia y por Argentina, mientras que el gobierno de Iglesias era reconocido por Chile y también por otros países vecinos. Pero Cáceres se levanta en armas contra Miguel Iglesias ya que desconoce su gobierno, no lo reconoce como presidente del Perú y él se autoproclama presidente. Entonces va a encabezar una revolución en contra de Miguel Iglesias y se va a dar una guerra civil entre 1884, agosto de 1884 y noviembre de 1885, que va a ser donde Andrés Avelino Cáceres va a entrar victorioso a la ciudad de Lima, ¿no? Y va a derrotar a los iglesistas, ¿no? Al ejército de Miguel Iglesias, que eran conocidos como los quepis azules, por el color del quepi, ¿no? El color del quepi de los caceristas era color rojo y el color de los iglesistas era azul. Entonces por eso esta guerra también se le conoce la guerra de los rojos contra los azules. Al final ganaron los caceristas, tomaron la ciudad de Lima, el ejército de Iglesias es derrotado, Iglesias es arrinconado y termina refugiándose en Palacio de Gobierno. Cáceres logra negociar tranquilamente con Miguel Iglesias y Iglesias, al ver que no tiene apoyo de absolutamente nadie y que su gobierno estaba causando descontento en la población, decide renunciar y partir al exilio, y es así como Miguel Iglesias renuncia el 3 de diciembre de 1885 y se va al exilio a España. De esa manera, Andrés Avelino Cáceres toma el poder, pero se lo entrega el poder. Cáceres entrega el poder a un consejo de ministros que buscaba que se realizaran elecciones populares en el Perú, ¿no? Elecciones legales. Y entonces Cáceres renuncia a la presidencia y le entrega el poder a ese consejo de ministros, cuya misión era convocar a elecciones populares para que se designen de una vez al nuevo presidente del Perú, ¿no? De esa manera se van a sentar las bases para lo que va a ser la reconstrucción nacional, una etapa donde el Perú va a tratar de ponerse en pie, de recuperarse después de la desastrosa derrota en la Guerra del Pacífico que tuvo con Chile. Y a esta etapa se le llama de muchas maneras. Primero, que va a empezar la reconstrucción nacional, muy necesaria después de 5 años de guerra, y después va a ser el segundo militarismo, porque va a ser la vuelta de los militares en el poder, ¿no? Los militares van a volver al poder. Ustedes saben de que en la historia del Perú tenemos 3 militarismos. Según Jorge Basadre, el Perú tiene 3 militarismos a lo largo de su historia. El primer militarismo es el militarismo que viene después de la guerra que tuvieron con la independencia, ¿no? O sea, la guerra de independencia. El primer militarismo es el de el Perú después de la guerra de independencia. Surge después de la guerra de independencia, la guerra que tiene Perú con los realistas, ¿no? La batalla de Ayacucho. Después de todo eso viene el primer militarismo, y en el primer militarismo tenemos a los caudillos que ya hemos hablado de ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el primer militarismo a Orbegoso, a Salaverry, a Castilla, a Domingo Nieto. También por ahí José Lamar, Agustín Gamarra, Andrés de Santa Cruz en la breve etapa de la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces va a ser el primer militarismo que viene después de la Guerra de Independencia. Y ese militarismo Basadre lo llama el militarismo de la victoria, porque se había logrado la libertad y la independencia de España, ¿no? El Perú había logrado su independencia
y se convertía así en una nación independiente. Pero después viene el tiempo de inestabilidad, ¿no? Las guerras civiles que hay entre caudillos de inicios de la República. A todo eso Jorge Basadre lo llama el militarismo de la victoria, porque se da luego de la guerra de independencia. Luego tenemos el militarismo de la derrota, que es el militarismo que viene después de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, y el militarismo de la derrota, el segundo militarismo, se da porque los civiles ya no tenían capacidad para gobernar, estaban en incapacidad de gobernar, o sea, no mostraban capacidad para gobernar, no mostraban fuerza. No mostraban fuerza suficiente para gobernar los civiles. De hecho, el partido civil hay un momento en el cual desaparece de la escena política, y para ese momento pues el Perú estaba completamente destruido, estaba en una crisis bastante fuerte, la moneda estaba devaluada, las ciudades que habían sido destruidas durante las batallas de San Juan Miraflores estaban todavía sin ser arregladas. Entonces fue una etapa bastante difícil, había escasez, no había, los puertos recién estaban siendo abiertos porque prácticamente pues había estado bloqueado todo el puerto, todos los puertos, ¿no? Entonces la reconstrucción nacional se da en una etapa bastante crítica para el Perú va a tratar de recuperarse después de una guerra de casi 5 años, ¿no? Por lo demás, la reconstrucción nacional se da después de una guerra civil. Recordemos que Cáceres había logrado derrocar al gobierno de Iglesias, y él va a sentar las bases, de alguna manera el gobierno de Cáceres va a sentar las bases para lo que va a ser la reconstrucción nacional en el futuro. Luego de esta guerra civil que hay entre Iglesias y Cáceres se va a dar la reconstrucción nacional. Es una etapa bastante dura de la historia peruana, bastante mala de la historia peruana, porque Lima, la ciudad, había quedado destruida, había escasez, la moneda estaba devaluada, prácticamente ya pues la población, había hambruna también en las calles, eh, y es el surgimiento pues de la reconstrucción nacional, de cómo el Perú logra recuperarse luego de 5 años de guerra, ¿no? Y a esta etapa también Jorge Basadre le va a llamar el militarismo de la derrota, porque viene después de una desastrosa derrota, y el regreso pues de los militares al poder. Los civiles no van a estar no van a aparecer mucho en esta etapa, porque ellos se van a mostrar como personajes incapaces. La incapacidad de los civiles para gobernar durante esa etapa va a ser bastante notoria. De hecho, el partido civil prácticamente va a pasar desapercibido, aunque va a tener que aliarse de alguna manera con Cáceres para poder seguir en el poder, ¿no? El partido civil era el partido de la oligarquía, era el partido de la gente de clase alta, que va a tener su etapa de gloria, su momento de gloria en la República aristocrática, de la cual vamos a hablar en unos próximos videos. Unos cuantos videos más se van a dar para hablar de la República aristocrática que viene después de el segundo militarismo. Bueno, la reconstrucción nacional se da y empieza con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Para esta etapa, muchachos, el Perú está completamente endeudado, está en la completa ruina, en la bancarrota, tenemos una deuda que pagar, estamos completamente endeudados, la moneda prácticamente está devaluada, hay escasez, y entonces se tiene que ya de una vez llamar a elecciones para la reconstrucción del país, ¿no? Se llaman elecciones en 1886. Y Cáceres muestra su candidatura, o sea, lanza su candidatura para que sea candidato a la presidencia del Perú. Ahora, Cáceres tenía el triunfo asegurado, o sea, la subida de Cáceres al poder era inevitable. ¿Por qué? Porque no tenía contrincante alguno. Los civiles no presentaron candidato para el partido civil prácticamente estaba desaparecido. Ellos de alguna manera se van a poner a espaldas de Andrés Avelino Cáceres, se van a sujetar de Andrés Avelino Cáceres para poder llegar al gobierno, ¿no? De alguna forma. Los civiles, porque prácticamente los civiles habían perdido pues prestigio y habían perdido popularidad, el partido civil sobre todo, ¿no? Entonces Cáceres no tiene opositores, no tiene oposición, aunque Nicolás de Piérola había fundado el Partido Demócrata, ¿de acuerdo? Había fundado el Partido Demócrata, pero
no enfrenta a Cáceres porque no quieren causar más inestabilidad, ¿no? Y prefieren de que de una vez Cáceres se haga con la presidencia, porque además Pierola también había perdido algo de popularidad debido a la Guerra del Pacífico. Pero funda el Partido Demócrata en ese mismo tiempo, donde se presentan las elecciones, Cáceres, pero los demócratas no enfrentan a Andrés Avelino Cáceres porque no quieren causar pues más inestabilidad dentro del Perú, ¿no? Porque el Perú ya prácticamente pues tiene que recuperarse, está completamente destruido, tiene deudas que pagar, hay escasez, la población ya no quiere más derramamiento de sangre innecesario. Entonces, de esa manera podemos ver de que el triunfo de Cáceres en las elecciones de 1886 era inevitable. Y así va a ser, chicos. En 1886, el 3 de junio de 1886, Cáceres es proclamado presidente del Perú y se pone la banda presidencial. De esa manera, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray se hace de la presidencia del Perú y comienza su mandato de 1886 a 1890. Va a ser el presidente muy popular, ya Cáceres va a tener popularidad tremenda, sobre todo en la población campesina, ya que él había sido el líder de la resistencia peruana, ¿no? Él había combatido con los campesinos durante la campaña de la Breña. Y las medidas que va a tomar durante su mandato va a ser combatir a estas guerrillas que habían quedado libres después de la Guerra del Pacífico, ya que tenían que volver pues a sus tierras, al campo, ¿no? A donde pertenecían, y seguían con las armas que Cáceres que habían obtenido gracias a la guerra con Chile. Pero Cáceres, para lograr su gobierno también, de alguna manera, él tiene que aliarse con los hacendados. Tiene que aliarse con los hacendados, con la gente de mejor posición para poder llegar a la presidencia. Y es así como Andrés Avelino Cáceres combate a los breñeros que alguna vez pues lo acompañaron en sus aventuras militares por la Sierra Central durante la guerra con Chile, ¿no? O sea, él tuvo que combatir a sus mismos breñeros para evitar que haya levantamientos e insurrecciones en contra de su gobierno. Y prácticamente, vamos a decirlo, Cáceres le va a dar la espalda a las personas que lo habían acompañado fielmente durante sus campañas. Y los va a combatir, ¿no? Va a tratar de acabar con esas guerrillas que él mismo había levantado durante la Guerra del Pacífico. Principalmente esto se da porque él se había aliado con los hacendados, ¿no? Con los hacendados de la Sierra Central, de la parte de Ayacucho. Él se había aliado con esos hacendados para que llegue al poder. Y el Partido Civil también llega al poder, aunque de forma discreta, a través del Partido Constitucional, que era el partido con el cual se presentaban los civilistas. Ya no decían que eran civilistas abiertamente, sino que se presentan con otro nombre, Partido Constitucional, apoyando la candidatura de Andrés Avelino Cáceres. De hecho, se van a sujetar de la figura de Cáceres para poder llegar al poder. Y empieza pues el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que va a sentar las bases para lo que va a ser la reconstrucción nacional, que va a empezar con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres en 1886. Ahora, un dato adicional. Andrés Avelino Cáceres va a lograr gobernar en dos ocasiones. La primera va a ser la que estamos hablando ahora, que es 1886-1890, y después en 1894 y 1895. De esos gobiernos vamos a hablar más adelante, ahora no. ¿Cuáles fueron las principales obras que se hicieron durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Hubieron muchas, pero solamente nos vamos a centrar en las obras que hicieron los primeros años, que una de las principales obras de Andrés Avelino Cáceres durante su primer gobierno va a ser la firma del contrato Grace. ¿Qué es el contrato Grace? El contrato Grace se firmó con un empresario irlandés de nombre Michael Grace, que era un comerciante irlandés que tenía muchos intereses, que tenía interés de tomar vamos a decir así, los recursos del Perú, ¿no? Y por eso se va a firmar el contrato Grace en el año 1889. ¿Por qué demora tanto la firma de este contrato? Porque el contrato Grace fue ampliamente discutido en el Congreso peruano. Tanto fue así, tal fue la discusión de la firma del contrato, si se debía firmar o no, que incluso Cáceres tuvo que vacar a algunos congresistas para poder firmar el contrato, porque había muchos problemas dentro del Congreso. Había un fuerte debate si se debía o no se debía firmar el contrato Grace.
Recordemos que el Perú ya había firmado anteriores contratos, uno de los más recordados el contrato Gibbs durante el gobierno de Ramón Castilla. Se había firmado también el contrato Dreyfus durante el gobierno de Balta, que fue un completo fracaso, y luego se firmó pues el contrato Prado-Rafael en 1877 durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, antes de la Guerra del Pacífico en 1877. Ahora se firmaba un nuevo contrato, que era el contrato Grace, que esta vez iba a ser firmado con un irlandés, con un empresario irlandés, un comerciante irlandés de nombre Michael Grace, que era propietario de una casa de inversiones. De esa manera pues se va a presentar el contrato al Congreso, pero va a haber mucho debate, va a haber mucha discusión, hay mucha oposición, y Cáceres decide vacar a los congresistas que están en desacuerdo de firmar el contrato, y va a volver a entrar en discusión el contrato, siendo aprobado en 1889. Se firmó de esa manera el contrato Grace. Ahora, ¿qué decía el contrato Grace? El contrato Grace ponía algunas condiciones para que fue algo parecido, vamos a decirlo así, fue algo parecido al contrato Dreyfus. ¿Se acuerdan ustedes que en el video del contrato Dreyfus nosotros dijimos, yo dije que en el contrato Dreyfus había una parte del contrato decía de que la casa Dreyfus se comprometía con el Perú a pagarle parte de su deuda? Pues aquí ocurrió algo similar. La casa Grace se disponía a pagar las deudas que tenía el Perú, la deuda externa que tenía el Perú, a cambio de algunas concesiones y de tomar algunas propiedades, como por ejemplo, alguna de las concesiones que se va a dar es que se va a dar algunas cesiones también, va a ser que el Estado peruano va a cederle los ferrocarriles a la casa Grace, ¿no? Le va a ceder estos ferrocarriles, todos los ferrocarriles que hay en el Perú van a ser para Grace por un periodo de 75 años. Ahora, esto también cambió porque primero era de 75 años, pero luego va a ser cambiado a 66 años. O sea, van a reducir el tiempo de posesión de los ferrocarriles. Pero la casa Grace, eso era lo que pedía como condición para poder pagarle las deudas que tenía el Perú, ¿no? El Perú estaba completamente endeudado, así que debían buscar una solución inmediata. La medida que se tomó fue de que la casa Grace tomara posesión de todos los ferrocarriles que había en el Perú, ¿no? Los ferrocarriles de Mollendo, del Callao, ¿no? De La Oroya, estos ferrocarriles se los iban a dar a la casa Grace, ¿no? Se iban a ceder a la casa Grace. Y otra cosa es que también se daba una concesión para que la casa Grace pueda explotar y exportar todo el guano que quedaba en las Islas Chincha. O sea, para que la casa Grace tenga libertad absoluta de exportar todo el guano que quedaba en las Islas Chincha, ¿no? A cambio de pagar la deuda, claramente, ¿no? O sea, la casa Grace se disponía a pagarle la deuda al Estado peruano porque el Estado peruano pues había quedado completamente destruido. Y esas fueron las bases que se sentaron en el contrato Grace. Durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, volvemos a repetir, se cedieron los ferrocarriles a la casa Grace y también se dio permiso para que la casa Grace pueda exportar todo el guano que quedaba hacia Europa. Aunque el guano para esa época ya no era tan importante como en las épocas anteriores, había bajado completamente a su precio, pero Perú pues tenía que aferrarse a algo, ¿no? Porque tenía que aferrarse a un recurso, porque el salitre lo habíamos perdido en la guerra, y lo único que quedaba era el guano. Aunque no era el único recurso que quedaba en el Perú. Había algodón, había otra clase de recursos, pero el guano se había convertido pues en el recurso más importante, en el que le había dado más ganancias al Perú, ¿no? Y por eso era tan importante el guano, aunque para esa época ya el guano estaba pues prácticamente, ya no tenía valor en el mercado internacional. Pero una de las cláusulas del contrato Grace decía de que el Perú debía conceder que la casa Grace pueda exportar tranquilamente el guano de las Islas Chincha o lo que quedaba de guano de las Islas Chincha.
Pero aquí también se va a dar algo muy interesante, se va a dar la fiebre del caucho, se va a encontrar un nuevo recurso durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se va a encontrar el caucho en la Amazonía peruana. Todos sabemos de que el presidente que le dio importancia a la Amazonía fue Ramón Castilla y Marquesado, ¿no? Él mandó expediciones estudiantiles, mandó expediciones científicas hacia la Amazonía, mandó todo tipo de expediciones, pero el boom del caucho se va a dar durante este tiempo, ¿no? Durante los tiempos de 1890, por esa época, se va a dar la fiebre del caucho. O sea, el Perú encuentra un nuevo recurso al cual le podía sacar provecho. O sea, el Perú había sido un país con mucha suerte. ¿Por qué? Porque había tenido recursos bastante muy valiosos a los cuales se le podía sacar provecho. Por ejemplo, en primera instancia tuvo el guano. El guano se despilfarró el dinero, corrupción. Luego tuvimos la oportunidad del salitre, lo perdimos en la guerra con Chile. Chile gana la guerra y con eso le gana al Perú las salitreras. Y también le gana las salitreras a Bolivia también. Pero ahora el Perú tiene caucho. El caucho era un recurso que en esa época recién se había, no se había descubierto recién, ya, pero recién le estaban dando importancia al recurso que se había descubierto, el caucho. A esa etapa se le conoce como la fiebre del caucho y va a durar hasta 1912 aproximadamente. Y también va a tener un breve apogeo en 1944 y 1945, pero se va a dar en esa época, en ese inicio, 1890, 1892, la fiebre del caucho. O sea, el Perú estaba de suerte, podía aprovechar el recurso nuevo que había encontrado en la Amazonía peruana, como lo era el caucho, pero van a haber algunos problemas y no se va a poder sacar provecho del recurso a 100%. Si bien es cierto, en un momento se pensaba sacar provecho de ese recurso, pues no se sacó el provecho que tenía previsto, ¿no? No se sacó el provecho que se tenía previsto. Pero ahí está, en el gobierno de Cáceres va a comenzar a darse la fiebre del caucho, ¿no? Un nuevo recurso que había descubierto el Perú en su Amazonía. Otra cosa que se va a dar durante este gobierno va a ser el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el norte del Perú. La famosa Brea y Pariñez, así es, Brea y Pariñez. Supongo que si estás viendo este video sabrás de que la Brea y Pariñez le va a traer problemas al Perú a futuro, ya que esto va a ser lo que va a causar problemas en el Perú de 1960, ¿no? Y que va a provocar el golpe de Juan Velasco Alvarado más adelante, en 1968. Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado al presidente Fernando Belaúnde Terry, pero de eso vamos a hablar en otro video. Pero lo más importante que vamos a mencionar es que aquí se dan los primeros yacimientos petrolíferos en el Perú, ¿no? En la parte norte del Perú. Yacimientos petrolíferos, la Brea y Pariñez, que va a ser descubierta durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Ahora, otras cosas que se van a hacer en esta etapa va a ser, se va a reconstruir al ejército, se va a reorganizar al ejército peruano, va a llegar un barco para armar nuevamente a la desaparecida prácticamente escuadra peruana, que ya prácticamente estaba desarticulada. Se va a reconstruir el ejército, se van a abrir escuelas técnicas también, se van a reabrir algunas escuelas que habían permanecido cerradas. El ejército va a ser reconstruido, va a ser reorganizado y se van a dar todos esos obras durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. La firma del contrato Grace, que muchos lo critican a este contrato, al contrato Grace, y también el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el norte del Perú, que se va a dar inicio al problema de la Brea y Pariñez. Esto va a ser el inicio del problema que va a afectar al Perú más adelante en la década del 60 del siglo XX, durante los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry y después durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. De hecho, uno de los principales detonantes del golpe de estado de 1968 fue el problema de la Brea y Pariñez. Pero la Brea y Pariñez surge, como todos ya saben ahora,
en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. A pesar de que la Brea y Pariñas trató de arreglarlo, se trató de arreglar el problema de la Brea y Pariñas durante los gobiernos después de Cáceres, no se llegaban a ningún acuerdo y esto recién va a ser solucionado de alguna forma en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1968. Bueno, pero ahí está, ¿no? El origen de la Brea y Pariñas se va a dar durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Luego se van a llamar a elecciones en 1890 y Cáceres va a presentar a su candidato y va a ser el general Remigio Morales Bermúdez que va a presentar su candidatura. Va a presentar la candidatura Remigio Morales Bermúdez, que como dato adicional va a ser, Remigio Morales Bermúdez es abuelo de Francisco Morales Bermúdez, que también va a ser presidente del Perú. Francisco Morales Bermúdez durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el periodo de 1975 y 1980. Pero aquí como dato adicional, su abuelo Remigio Morales Bermúdez también fue presidente del Perú, pero de forma democrática, ¿no? Bermúdez fue, Francisco Morales Bermúdez fue presidente mediante golpe de Estado, pero su abuelo no. Su abuelo llegó por vía democrática, ¿no? Por vía de elecciones. Pero ahí está el dato, ¿no? Remigio Morales Bermúdez es abuelo de Francisco Morales Bermúdez, que también va a ser presidente del Perú durante el periodo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas durante 1975 y 1980. Remigio Morales Bermúdez también había sido un oficial de destacada participación en la Guerra del Pacífico. De hecho, participó en la batalla de Tarapacá. Iba a ser partidario abiertamente de Andrés Avelino Cáceres. Es un partidario abiertamente. El partido de Andrés Avelino Cáceres va a estar conformado principalmente por los amigos y allegados de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Los oficiales que lo habían acompañado durante la campaña de la Breña. Y ahí está el dato de Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez presenta su candidatura, es apoyado por Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres presenta a Remigio Morales Bermúdez como candidato de su partido y lanza su candidatura a Remigio Morales Bermúdez. Allí sí se presenta el Partido Civil y el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola y gana Remigio Morales Bermúdez, que tenía todas las de ganar porque estaba siendo apoyado por el gobierno cacerista. No tenía el apoyo completo del gobierno porque el que estaba en el gobierno era Cáceres, y de esa manera Remigio Morales Bermúdez va a ganar las elecciones de 1890 y va a ser presidente del Perú de 1890 a 1894, año en el que morirá prematuramente ejerciendo el cargo de presidente del Perú. Otra cosa que se me había olvidado mencionar, muchachos, es que durante el gobierno de Cáceres se restauró la Constitución de 1860 que había sido dada por Ramón Castilla. Bueno, ahí está. Así finalizó el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Gobernó por 4 años, de acuerdo a la Constitución de 1860, que eran 4 años del periodo de gobierno. Sentó las bases de la reconstrucción nacional, firmó el contrato Grace, que es criticado por algunas personas, y con él también inició el segundo militarismo y el regreso de los militares al poder. Espero que el video les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao, nos vemos.